cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Depende cómo esté el ángulo, en qué posición esté, va a variar quién es el opuesto y quién es el adyacente. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y el opuesto al ángulo de 90 grados. Bien. ¿Qué más? Recuerden que para acordarse esta fórmula, lo pueden tener anotado, pero también existe el término que van a encontrar en todos lados, que es SOHCAHTOA. Bien. La primera sílaba va a ser seno, recuerdo seno del ángulo. El cateto opuesto dividido el adyacente, lo mismo con el coseno del ángulo, adyacente dividido hipotenusa. La tangente, el cateto opuesto dividido el adyacente. Bien, una vez que ustedes tienen esto anotado, pueden empezar a trabajar. Bien, yo les dije la semana pasada que estas razones es una relación entre ángulos y medidas de los lados. Y nos va a servir para averiguar no solo los lados, sino también en algunos ejercicios los ángulos. Bien, depende de cada ejercicio, los datos que yo les dé, va a ser la fórmula que ustedes van a usar. Bien, en el primer ejercicio yo les doy un triángulo, siempre tiene que ser un triángulo rectángulo, y ustedes tienen que identificar quién es el ángulo de 90 grados, ¿dónde está? A partir de dónde está el ángulo de 90 grados, ustedes van a poder guiarse dónde está el cateto opuesto y el cateto adyacente. Profe, perdón que le interrumpa, pero Juan Pablo Farfaglia me dijo que no puede entrar porque tiene problemas de internet. Bueno, la presa entonces sí anota eso. Gracias, Ronnie. La otra vez me había dicho que no podía entrar porque no tenía link, pero no sé si estará en el grupo o simplemente es internet, no sé. Si es internet, pasa nada. Cuando pueda, yo les paso el link. Ahora apenas terminemos. No, sí, es internet porque me mandó una foto de que no se podía conectar, que no le salía la red. Bueno, yo, si tenemos el link, ya apenas terminemos, les paso el link del video. Así cuando puedan lo ven. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Les decía, lo primero que ustedes tienen que buscar en un triángulo es que sea rectángulo. Es decir, ubican el ángulo de 90 grados. Luego van a identificar a partir de este ángulo quién es la hipotenusa. También lo pueden identificar sabiendo cuál es el lado más largo. ¿Sí? La hipotenusa, el lado opuesto al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Bien. Voy a borrar esto, así no nos confundimos. Bien, voy a mirar el ángulo que yo tengo de datos. Entonces, en este caso tengo este ángulo. El lado opuesto siempre va a ser el lado que está detrás del ángulo. O sea, yo tengo el ángulo acá, el opuesto va a ser el que está detrás del ángulo. Por eso les digo que siempre miren cuál es el ángulo que yo les doy de dato. En este caso, entonces, vamos a tener el opuesto. Y el lado que falta va a ser el adyacente. Esto es muy importante que ustedes lo identifiquen bien. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que elegir cuál de las tres fórmulas les sirve y cuál no. Bien, ustedes tienen que encontrar el lado opuesto, ¿sí? Porque ahí está nuestra X. El lado opuesto. Entonces, dentro de la fórmula tiene que estar el lado opuesto. Voy a buscar. Las únicas dos fórmulas que tienen el lado opuesto van a ser el seno y
la tangente. Bien, ahora una de las dos tengo que usar. Vamos a ver qué datos tenemos además. Bien, en este caso tenemos como dato el adyacente y el ángulo. Entonces, seno no lo puedo usar porque no sé cuánto vale la hipotenusa. Entonces, seno no sirve. No lo vamos a usar en este caso. Ahora, tangente, tenemos el adyacente y el ángulo. Y tenemos que averiguar el opuesto. O sea que la única fórmula que nos sirve es tangente. ¿Sí? Bien. Voy a empezar a resolver. Comienzo con la fórmula. Tangente del ángulo, el opuesto, dividido el adyacente. Bien. Una vez que yo sé la fórmula que voy a usar, voy a reemplazar tangente, ¿sí?, del ángulo. El ángulo es 52 grados. El opuesto no lo sé que es X, entonces reemplazo por X. Bien, adyacente sé que son 7 centímetros. Bien, una vez que yo reemplacé, tengo que despejar la X. Para despejar la X, voy a pasar el 7 multiplicando hacia el otro lado del igual. Entonces, voy a poner 7 centímetros por tangente de 52 grados igual a X. Bien, yo les dije la semana pasada que traigan la calculadora. Recuerden, para usar la calculadora, ustedes tienen, no sé si ven ahí, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Son los tres botoncitos que van a usar. Bien, ahora estamos en tangente, así que vamos a apretar tangente de 52. ¿Sí? Ojo, tiene que estar arriba tiene que tener una D, ¿sí? Porque si ustedes en su calculadora tienen una R, les va a dar mal el ángulo. Si ustedes no saben cómo configurar la calculadora, me mandan un mensaje y yo los ayudo. Bien, entonces tangente del ángulo, aprieto al igual y luego siempre les va a dar números como estos con decimales bastante feos porque son muy largos, pero ustedes si aproximan, trabajen por lo menos con 2 o 3 decimales, siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan con un solo decimal, van a arrastrar muchos errores, ¿sí? Van a llegar al final con mucha variación en los resultados. Siempre trabajen con 2 o 3 decimales. Bien, una vez que yo hago tangente del ángulo, voy a multiplicar ese resultado por 7. Y me da como resultado que el lado es 8,9 centímetros. ¿Sí? Si aproximan el ángulo, posiblemente acá les dé 9, algo. ¿Sí? Pero mientras que sea aproximado, yo se los considero como que está bien. A ver, mientras que todo este procedimiento esté bien, yo no tengo inconveniente. Bien. Entonces, el lado que nos está pidiendo mide 8,9 centímetros, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar con este tipo de situaciones. Yo les voy a pedir un lado o un ángulo y van a tener que averiguarlo usando cualquiera de las 3 fórmulas, siempre que sea conveniente, ¿no? No pueden usar una que no corresponda. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Bueno, a ver, ahora lo que voy a hacer es explicarle qué pasa si yo, en vez de pedirle un lado,
les pido un ángulo. Ahí va a ser un poco, si bien vamos a usar los mismos procedimientos, va a ser diferente cómo trabajar con la calculadora. Entonces, ahora les voy a ir explicando lo que tienen que hacer en la calculadora. Bien, yo les voy a dar un triángulo y les voy a pedir que ustedes averigüen los lados. Voy a hacer un triángulo común. Bien. Yo les voy a dar un triángulo. Les voy a decir que este lado vale 4 centímetros y este lado 7 centímetros. Y les pido que ustedes averigüen los ángulos. ¿Sí? Los ángulos van a aparecer por lo general con letras griegas. Por lo general, a veces no, a veces aparecen con letras comunes, ¿sí? Que ustedes conocen. Pero si aparecen estos símbolos, no se asusten. ¿Por qué con letras griegas? No, es una convención, viste, con matemática decimos, medimos con centímetros, por lo general se nombran así, pero también puede llegar a aparecer, no sé, una letra común, ¿eh? No es que varían algo. No es obligatorio. No. Depende del ejercicio, quién lo haga, cómo lo trabaje. Puede aparecer letras griegas o puede aparecer letras comunes. Por lo general, siempre se trabaja con letras griegas. No se asusten si aparece un símbolo extraño. No les va a modificar en nada. Bien. Yo les di un triángulo, dos lados y tienen que averiguar los dos ángulos. Bien. Vamos a empezar de a un ángulo, ¿sí? No vamos a mezclar ningún dato ni nada por el estilo. Voy a empezar por el ángulo alfa, ¿sí? O sea, el que está acá abajo. Bien. O sea, por ahora, este ángulo yo me olvido, ¿sí? Empiezo por acá abajo. Entonces, yo sé que acá está el ángulo de 90. Quiero decir que acá tengo la hipotenusa. ¿Sí? Siempre el opuesto de 90 va a ser, el lado opuesto a 90 va a ser la hipotenusa. Bien. Por otro lado, vamos a mirar el ángulo que yo les estoy dando. Recuerden que siempre les digo, el lado opuesto al ángulo, ¿sí? O sea, el lado que, voy a borrar esta flechita un ratito, el lado opuesto al ángulo, siempre lo vamos a llamar opuesto. Y el que nos sobra va a ser el adyacente. Bien. Vamos a mirar los datos que tenemos. Los datos que tenemos son el lado opuesto y el adyacente. Miro las tres fórmulas y observo que lo único que puedo usar con esos dos datos es la tangente. Entonces, comienzo a usar esa fórmula. Opuesto dividido adyacente. Bien. Tangente del ángulo no lo tengo porque es lo que yo quiero averiguar. El opuesto vale 4 centímetros y el adyacente 7 centímetros. Bien. Ahora voy a resolver esa división. Esa división me da 0,5
1, perdón, 5, 7, 1. ¿Sí? Yo tomo 3 decimales para no tener tantos errores. O no tener tanta variación en el final. ¿Sí? Bien. Fíjense, este resultado que encontramos acá no es el ángulo. Todavía, para despejar, yo tengo que extraer la tangente. Entonces, la operación opuesta de la tangente, recuerden que para despejar algo yo siempre trabajo con la operación opuesta. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación, lo paso a división. Si yo tengo una suma, lo paso a una resta. En este caso tengo una tangente, que es una operación. Entonces, para pasarlo, voy a pasarlo hacia el otro lado como arco tangente. Ahora les enseño en el celular qué significa en el celular, en la calculadora. Bien. Para trabajar con la operación opuesta de la tangente, o sea, arco tangente, ustedes van a tener que ir primero acá, Shift, ¿sí? No sé si se ve bien. Shift. Entonces, apretan Shift y luego tangente. Y fíjense, aparece tan y arriba un -1. Ese -1 significa que es la operación opuesta a tangente. Entonces, anótense. Arc tangente es igual en la calculadora a Shift más tangente. Esto es importante, chicos, que lo tengan en cuenta. Bien, una vez que yo tengo esto expresado, tangente y arriba -1, va a ser 0, agrego 0,571. Fíjense que me va a dar 29,72. Y estos van a ser grados, porque estamos hablando de ángulos. Si ustedes quieren ser más precisos, no sé si en algún momento trabajaron con ángulos, con grados, minutos y segundos. Pero si ustedes quieren, pueden llegar a trabajar con grados, segundos y minutos. ¿Sí? No se asusten si aparece eso en un ejercicio. Bien. El ángulo va a ser 29,72. Aproximadamente 30 grados. Bien. Hasta ahí recién empezamos a trabajar con este ángulo. ¿Sí? Ahora, para averiguar el ángulo que me queda, yo voy a tener que olvidarme quién es el opuesto y el adyacente para este ángulo. Entonces, tengan cuidado ahí. Yo voy a empezar a trabajar, voy a borrar esto, o voy a trabajar con verde, así vemos que son distintos. La hipotenusa no va a cambiar, pero si yo miro quién es el opuesto, ahora va a cambiar. Siempre va a ser el lado que está detrás del ángulo. Entonces ahora nuestro opuesto va a ser al revés, ¿sí? 7 centímetros. Y nuestro adyacente... No entendí, profe. No entendí. A ver, borro entonces esto. Ya encontramos este ángulo. ¿Está bien? Ah, claro, estamos viendo los ángulos. Claro. Claro. Este ángulo ya lo encontramos. Me olvido que está.
¿Está bien? Me olvido que está el ángulo que está pintado acá en rojo. Bien, entonces voy a trabajar con el alfa con beta, quiero decir. ¿Sí? Entonces, el lado opuesto a beta es el que está detrás. En este caso va a ser 7 centímetros. Y el adyacente va a ser aquel que está acá, sobre el ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que cambió. No van a obtener el mismo resultado. Bien. Voy a empezar a trabajar. Igualmente, yo voy a trabajar con tangente. ¿Por qué? Porque tengo el lado opuesto y el lado adyacente. Bien. Voy a borrar esto un segundo. Si no lo recuerdan, a esto de Shift me avisan, ¿eh? Voy a trabajar con tangente. Les dije tengo el lado opuesto y el adyacente. Bien. Reemplazo directamente. Tangente del ángulo, que no sé, en este caso vamos a llamarlo beta, ¿sí? El opuesto son 7 centímetros y el adyacente 4 centímetros. Fíjense que cambió esta razón, ¿eh? Ahora está al revés. Bien. Hago esa división me da 1,75. Tangente del ángulo. Recuerden que para despejar el ángulo tengo que pasar con la operación contraria, que es arco tangente de 1,75. Bien, lo mismo. Shift, vuelvo a apretar. No sé si se ve bien, pero Shift y aprieto tangente. Una vez que aparece este símbolo, recién puedo poner 1,75. Bien, como resultado es 60 con 25 grados, ¿no? Siempre trabajando en grados. Bien. Una forma de darse cuenta que todo lo que hice está bien es, si yo sumo los tres ángulos, ¿sí? Beta, alfa y 90 grados, y entre los tres suman 180 grados o 179 como máximo de error, ¿sí? Fíjense, yo sumo 90 grados más 29,72 más 60,25. Fíjense que me da 179,97. Quiere decir que el ejercicio tiene un margen de error a la hora que nosotros aproximamos. Si nosotros mantenemos más numeritos acá, ¿sí? En donde aproximamos, vamos a tener un número más exacto. Pero nos falta muy poquito para llegar a los 180, ¿sí? Por eso yo les digo, intenten mantener por lo menos 3 decimales, ¿sí? A la hora de aproximar. Pero siempre tienen que estar cerca. Por ejemplo, si les da 100, suban los tres ángulos y les da 185, está mal, ¿sí? Eso ya es mucho error. Siempre tiene que estar cercano. Bien, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Se acuerdan esto del opuesto siempre va a ser, cuando yo paso acá la operación contraria, siempre van a apretar Shift, tangente. Si usan otra operación también, Shift, por ejemplo coseno, o Shift, seno. ¿Sí? Depende cada ejercicio. ¿Cómo vamos a... Profe, Bien. ¿después no podrías pasar el link del video de la grabación? Sí, obvio, obviamente. Apenas ya termina, si se sube bien el video
y se grabó bien, ya se los mando. Si no, les busco algún videíto para que ustedes puedan ver si llega a pasar algo. ¿Está bien? Bien. Hasta acá pudieron copiar el ejercicio, entendieron cómo encontrar el ángulo, los lados. ¿No hay ninguna consulta? Bien. Puede aparecer, ¿sí? Como último ejercicio, puede llegar a aparecer alguna incógnita, ¿sí? Dentro de un problema. Para que ustedes armen la figura de... Esto es para que ustedes armen la figura de análisis y puedan encontrar el valor del lado del ángulo que está pidiendo. Voy a mostrarles un ejemplo sencillo la semana que viene. Si veo que hay muchas dificultades, podemos verlo de nuevo. Bien. El problema se ve bien acá, ¿no? Una rampa, dice. Lo copio. Con inclinación. De 17 grados, termina a una altura de 80 metros. ¿Cuánto mide la rampa? Es la pregunta. La realidad es que este es un problema de los más sencillos, ¿sí? Después, uno de los problemas que uno más usa son los problemas de la escalera, donde tenemos una escalera y tienen que medir cuál es, cuánto mide la escalera o cuánto mide desde el extremo de la escalera hasta el extremo de la pared. Eso depende de cada ejercicio. Pero por lo general son así, ¿sí? Bien, tenemos una rampa. La rampa tiene 17 grados y termina a una altura de 80 metros. A ver. La altura, ¿sí? Siempre se va a determinar con el ángulo que está dentro del ángulo recto, ¿eh? Ojo. Bien. Y quiere saber cuánto mide la rampa. La rampa, recuerden que va a ser el lado que esté inclinado. Profe, Entonces acá vamos disculpe, a tener X. 4 minutos Sí, quedan. sí. Ya está. Bueno, los planteo, chicos, y ya después los dejo para que ustedes trabajen. Bien. Recuerden, tenemos el ángulo de 90 grados, el opuesto, ¿sí? El lado opuesto siempre va a ser la hipotenusa. Bien. Después tenemos el ángulo que yo les doy en el problema y me va a determinar dónde está el lado opuesto. Yo tengo el ángulo, voy a mirar el lado que está detrás. El lado que está detrás es el opuesto. Obviamente, el otro lado va a ser el adyacente. Bien. Voy a borrar esto para que no nos confundamos por las dudas. Voy a mirar los datos que tengo. Tengo el opuesto, el ángulo y tengo que averiguar la hipotenusa. Bien. Voy a empezar. Opuesto tengo como dato. Tengo también como dato el ángulo y tengo que averiguar la hipotenusa. Entonces, ojo.
con la fórmula que usan. En este caso es simple. Voy a usar el seno porque tengo todos los datos. Bien. Seno del ángulo. El ángulo son 17 grados. Igual al opuesto, que son 80 metros, dividido la hipotenusa, que es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces, para resolverlo, esta X tiene que pasar multiplicando hacia arriba. Y seno de 17 tiene que pasar dividiendo. Seno de 17 grados. ¿Sí? Entonces hago como un intercambio. Lo que está acá abajo pasa hacia arriba y lo que está arriba pasa hacia abajo. ¿Sí? Una vez que yo tengo planteado y ya tengo despejado X, lo demás lo hace la calculadora. 80 dividido el seno de 17. ¿Sí? No sé si llego. Creo que llego. A ver. Se los muestro cómo lo tienen que ubicar en la calculadora. 80, ¿sí? Así, dividido. Yo voy a usar paréntesis para que no se mezcle nada con nada. Paréntesis, seno de 17. Así tendría que quedar en la calculadora, ¿sí? Cuando apretan el igual, les va a dar que como resultado obtienen que la rampa mide 273,62 metros, ¿sí? Fíjense que acá no tengo que usar el arco porque no estoy averiguando un ángulo. Solamente uso el arco con el shift y todo lo que les expliqué anteriormente cuando averiguo un ángulo. ¿Está bien? Bien. Los problemas van a ser así, de este estilo. Y ustedes tienen que armar la figura, siempre, ¿sí? La figura es muy importante para poder llegar bien al resultado. Bien. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos?